Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en esta ocasión listos para otra emisión del Open Mic de We Do It Energy. Muchísimas gracias por acompañarnos, sean todos ustedes muy bienvenidos. Traemos hoy una serie de temas bastante candentes, vamos a tratar de ser muy concretos. Estamos hoy reunidos particularmente con mi colega Eric Salas, a quien saludo con muchísimo gusto. Y sin más preámbulo, pues abordamos el primero de nuestros temas. Eric, es una semana compleja para todos los habitantes del Bajío que observaron salir de la refinería de Salamanca una nube amarilla, después de que habíamos además visto previamente casos similares provenientes de la refinería de Cadereyta y en general múltiples preocupaciones que tienen la sociedad, los gobiernos estatales, los expertos del sector energético y los expertos en materia de salud, pero en general la población, para entender qué es lo que está ocurriendo, por qué puede haber ocurrido, cuáles son los impactos y en general hacia dónde vamos. Eric, bienvenido. En esta ocasión me toca moderar, te toca brindarnos tu expertise. Te escuchamos y muchas gracias. Gracias, David. Es un tema bien interesante porque, como dices, yo creo que ha sido uno de los que más se han seguido desde que inició al menos este gobierno y quizás un poco atrás, ¿no? Me gustaría hacer un poquito un recuento de qué es lo que se ha venido dando y qué es lo que nos tiene el día de hoy en donde estamos respecto al Sistema Nacional de Refinación, ¿no? No es sorpresa para nadie decir que este necesita y tiene carencias bien importantes en temas de mantenimiento. Hay que decirlo, ¿no? Desde el 2016 más o menos se estableció un programa a través del cual, el cual incluía las DUBAS, otro proyecto también cancelado, de las CCRs también cancelado, los cuales prospectaban de alguna manera en línea con una tendencia internacional que era lo que se veía ya hacia lo que vimos ya 1 de enero de 2020 o 31 de diciembre de 2019, como lo quieras interpretar, la entrada en funciones de las nuevas políticas del IMO, que básicamente lo que pedían era a los productores de petrolíferos en todo el mundo que se subieran a esta ola de reducción de emisiones de azufre de la utilización de combustibles con menor cantidad de azufre y la reducción de emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Que de alguna manera van correlacionadas en la utilización y quema de combustibles más sucios, ¿no? Petróleos Mexicanos, como comentaba, con un aviso de casi 4 años, comienza a establecer proyectos que ayudarían a llevar a cabo esto, ¿no? Los más importantes, decía, las DUBAS, que son las iniciales de diésel de ultra bajo azufre, en dos sentidos: para el diésel en el transporte regular que vemos todos los días en las calles, y por otro lado para satisfacer el mercado más importante de combustibles en el planeta, que es el bunker fuel o el diésel para utilización en transporte marítimo. Hacia agosto, entre agosto y octubre de 2018, para hacer un panorama más amplio, como bien sabemos, esto posterior a la entrada, al menos de facto, de la actual administración, fue cancelado este proyecto después de haberse postergado por lo menos en periodos de 6 meses por 3 ocasiones dentro de Petróleos Mexicanos, ¿no? Esto lo que causó de entrada fue el hacer que, la producción de Petróleos Mexicanos de diésel no pudiera cumplir con las especificaciones que ahora estas nuevas normas entrando en vigor pedían. Paralelamente, y esto por un tema que se presentaba tanto en el monto que representaba, como además ser un modelo distinto a lo común, el proyecto de las CCRs es también cancelado y hace que, las refinerías las afecta en 2 vías. El video que pueden ver es
en parte porque la actual administración decide utilizar el petróleo que aquí se produce, que hay que entender, es petróleo en especificaciones que se llama petróleo pesado por su alto contenido de azufre y también más alta densidad, y no es para el que fueron diseñadas las refinerías, mismas que en el periodo de la cual la mayoría de ellas fueron construidas, la balanza de crudo estaba invertida a lo que vemos hoy. Teníamos más crudos ligeros y para eso fueron diseñadas, ¿no? El obligarlas a procesar petróleo crudo hace que tengamos justamente emisiones de este tipo y mayor producción de combustible. Al parar estas reconfiguraciones, ahora lo que tenemos es un sistema ineficiente porque no está procesando el crudo para el que está diseñado. Esto vemos el impacto, por lo menos entre los varios efectos, vemos por lo menos dos. Una caída de la utilización, que la hemos visto incrementarse de manera pronunciada a partir de 2019 particularmente, y por otro lado, una menor producción de los petrolíferos que en estas refinerías deberían estarse produciendo. Al margen de esto, como ya decía, existe de manera histórica un tema que ya se tenía identificado, incluso en temas de cuáles eran los hitos y retos necesarios en temas de inversión para poder corregirlo, de mantenimiento, los cuales, entre otros temas alrededor de el modelo e iniciativas alrededor de ahorros y de austeridad, el gobierno actual no ha realizado, ¿no? En números, se supondría que tendríamos un presupuesto de alrededor de 256 millones de dólares, el cual, al menos en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2020, y que fue de hecho repetido de lo del 2019, nos decía que este serviría para la rehabilitación de las 6 refinerías. Sin embargo, a precios de mercado, sin mover más allá de lo que pudiera uno opinar, esto representa alrededor de un 57, un 57avo, digamos, de lo necesario para poder rehabilitar las refinerías y reconfigurarlas, vaya. El tema es que los trabajos que se han hecho representan alrededor del 9% de avance físico, 14% del presupuesto destinado, que ya de por sí decíamos es insuficiente, y a lo que nos lleva es que los trabajos que han hecho han sido básicamente cosméticos, y por eso no podemos esperar ni que se resuelvan los problemas que en las refinerías existen, mucho menos estar en el camino de incrementar la producción, y ni se diga que los, en este caso petrolíferos, ahí producidos estén dentro de norma, David. Eso nos lleva incluso en algunas interacciones en las redes sociales preguntaban, es raro que todas las refinerías estén poniendo problemas. No, para nada, no es raro. Es lo que sucede, por ejemplo, si a tu auto no le das mantenimiento por 25 años, ¿no? Este es uno de los primeros elementos que quisiera preguntarte. Mucho se habla sobre cómo esta administración recibió un estado del Sistema Nacional de Refinación que ya venía en un deterioro y que probablemente no había nada que hubiera podido hacer esta administración para revertir este problema. ¿Tú estarías de acuerdo con esa apreciación? En lo más mínimo. No estaría de acuerdo. Hay que entender, son varios procesos y además criterios que corren en lo paralelo, ¿no? Uno es, definitivamente existe un deterioro como cualquier infraestructura que para el caso de la más antigua fue construida en el siglo de los 1900, bastante hacia el inicio, ¿no? Pero al margen de esto, hay que entender cuál era el criterio de utilización del Sistema Nacional de Refinación en la administración anterior. Perfectible como todo, y no vamos a decir uno es bueno y otro es malo, pero era distinto y casi me atrevería a decir opuesto al de la actual administración. La meta actual está basada en nada más que una meta volumétrica, en que decir hay que producir más, producir cuánto, determinado por no sabemos qué,
y además un número que ha ido variando conforme ha avanzado el ejercicio de la actual administración. Decían 1.3 millones de barriles, lo cual es una irrealidad. No existe cosa tal como operar al 100% de la operación, del diseño de la capacidad de operación. Por diseño eso no existe. Las tasas más altas en estándares del mundo son alrededor del 97%, y estás hablando de las refinerías más tecnificadas y automatizadas del planeta. De otra manera, por simple factor humano, es imposible operar arriba del 95%. Y por otro lado, decía el criterio, antes o en la anterior administración lo que se buscaba era un criterio quizás más enfocado a lo financiero, en el cual lo que se entendía es vamos a producir lo que el punto de equilibrio nos dicte, que es nos deje rendimientos, fuera de los tecnicismos financieros, es que nos deje ganancia, ¿no? Que la ganancia nos determine cuánto es lo que vamos a producir en las refinerías. Por eso, dada de nuevo el estado de las refinerías y sus capacidades de diseño de nuevo establecidas para procesar crudos ligeros, se hacía dos cosas. Uno, utilizarlas menos, importar más, y lo que se procesaba en México se hacía a través de lo que se le llama en el argot de la industria un blending, es decir, mezclar el crudo local con crudo importado y algunos otros productos químicos más, de tal manera que pudiera ser procesado por las refinerías, y estas, como lo vimos en 2017 y 2018, generaran vulgarmente ganancias, ¿no? Entonces, sí había hitos de mantenimiento, definitivamente. Decía, toda infraestructura industrial necesita mantenerse, no de vez en cuando, sino de manera regular. Hay el mantenimiento preventivo, que es antes de que algo suceda, y lo que es un paliativo, un correctivo, ¿no? Entonces, como decía, había por lo menos 4 proyectos considerados críticos que ayudarían no solamente a corregir, sino además a adecuar para las necesidades actuales, los cuales fueron cancelados al entrar esta administración. Entonces tienes un agravante, ya no solamente no alcanzas las metas, sino además se hacen más evidentes los hitos de mantenimiento que traías. De acuerdo, pero entonces lo que nos estás tratando de hacer comprender, Eric, es que había una serie de acciones fundamentalmente derivadas para poder tener productos o trabajo azufre que no se llevaron a cabo. Adicionalmente, que se cancelaron, perdón. Y disculpa que haga énfasis para corregir, se cancelaron. Particularmente las uvas era un proyecto iniciado con erogaciones, es decir, con dinero al frente, con equipos parcialmente entregados, y se canceló. O sea, las plurianualidades ya no tenían por qué haber sido el tema. Es realmente una redirección del dinero por parte de Petróleos Mexicanos hacia algunos otros proyectos que no necesariamente sabríamos cuáles pueden haber sido, pero el hecho contundente sería que el Sistema Nacional de Refinación está sufriendo aún más el proceso de su natural deterioro. Sí, como lo decía, digo, si tú quitas esos proyectos que estaban para mejorar, lo que haces es un sobreesfuerzo, digamos, ¿no? Porque ya de por sí tenías unos temas los cuales solventar, ahora no solamente no estás poniendo esas mejoras, sino además estás esforzando tu sistema. Finalmente la unión de todos esos equipos y plantas es un sistema para que procese un crudo para el que no está diseñado. O sea, no hay ni siquiera un esfuerzo mayor de pensarlo. Estamos alimentando una vaca, pongámoslo así para hacer una analogía, un sistema, un organismo diseñado, creado, nacido para alimentarse de algo, con algo para lo que no está diseñado para alimentarse. En este caso estamos dando a refinerías para alimentarse con una dieta, de hecho así se le conoce, de crudo ligero, dándole crudo pesado. ¿Qué es lo que pasa? Vemos excesos de residuales en 2 vías. En combustóleo, que de nuevo, en línea con lo que hablábamos de las políticas del IMO, ahora no se encuentra en mi mercado, y las emisiones que vemos por ese sobreesfuerzo, ¿no?
O sea, le estamos dando carne a la vaca. Algo así, sí. Entonces, ¿qué ocurrió en la refinería? ¿Con la catalítica o fue más allá de ello? ¿Y qué es lo que estamos viendo en estas nubes? Y si me puedes también ayudar, ¿cuál crees que sean las posibles implicaciones para la salud de los pobladores vecinos a estas instalaciones? Es un proceso complejo, pero voy a buscar simplificarlo lo más posible. En una refinería lo que pasa dentro de los hornos y torres de refinación es básicamente dos procesos, los más actuales, y sobre todo en las que ha habido estos problemas. Es un proceso térmico y otro químico. Y funcionan estos paralelos o en secuencia. Térmico no es otra cosa más que calentar el producto, en este caso el crudo, para poder, a través de la propia incremento en la temperatura, lo que llaman la separación, es decir, por propia gravedad va quedando los subproductos más ligeros arriba y los más pesados abajo. Y el químico es en la utilización de un catalizador, crea una reacción química y ayuda a que esa separación se haga de manera más eficiente. El principal objeto de la separación catalítica es lo que los químicos, si alguno aquí nos acompaña, llaman el secuestrar el azufre, que no es otra cosa que quitarle el azufre al crudo o a los derivados para que estos de nuevo estén lo más posible dentro de la norma y además que causen los menores problemas en temas ambientales y de salud al ser quemados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si tomamos de nuevo o comenzamos bajo lo que ya comentábamos, que estamos alimentando refinerías diseñadas para procesar crudo ligero con crudo pesado, que como decíamos, el pesado tiene mayor cantidad de azufre, la cual es tal que los catalizadores no alcanzan a hacer su función de secuestrar, y entonces lo que tenemos es que en las nubes lo que estamos viendo es ese azufre adicional en la mezcla que viene de este petróleo crudo saliéndose a la atmósfera en el proceso, ¿no? En el cual siempre va a haber, digámoslo así, ¿no? Pero menos, porque el petróleo ligero para el cual fueron diseñadas a procesar, pues utilizan menos, así de sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se pierde control cuando en el proceso de extracción de este azufre tienes más de lo que tú, de nuevo, equipos y sistemas fueron diseñados para secuestrar y procesar posteriormente. Eso va a la siguiente parte de la pregunta. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Vapores que salen, de esto de acuerdo a las propias fuentes vallamigos que están en la planta, vapores que salen de la quema se dice coloquialmente, no es que se esté quemando, pero del calentamiento, vaya, que se da en el catalizador, y el azufre en mayor proporción de lo que está, de nuevo, tanto estos químicos son de diseño, que está diseñado a procesar o ayudar a separar saliendo hacia el ambiente. Entonces, si esto es azufre, ¿qué son los potenciales daños primero al ambiente y después a la salud? Al ambiente, bueno, este es un no metal, pero es más pesado que el resto de los elementos, y lo que vemos es una decantación. Primero sale a la atmósfera y posteriormente, pues, en algún momento por propia gravedad caerá. Si esto cae en cuerpos de agua o en la tierra, lo que pasará con el ciclo del agua, como todos lo conocemos desde la mitad de la primaria en adelante, se evaporará junto con el agua y se decantará cuando haya lluvias. El problema es que el azufre en contacto con agua o con humedad, entre varios otros más, pero forma H2SO, HSO4, es ácido sulfúrico o ácido sulfídrico, lo cual en las sí pocas cantidades que hay cuando lo consideramos en la mezcla con la lluvia en general, no nos va a caer y derretir un brazo, pero sí crea lluvia ácida, es decir, pues pueden considerar que sus casas, sus animales, sus autos corran riesgo, ¿no? Un animal al tomar agua de lluvia ácida es muy probable que tenga problemas en su sistema gástrico. Un auto, pues, lo veíamos hacia los 80s,
noventas, antes de que justamente la refinería de Azcapotzalco en la Ciudad de México se viera cancelada por las mismas razones. ¿Cómo se oxidaban del techo los autos? Bueno, pues eso es la lluvia ácida. ¿Cuánto duraba la gente que vive en la Ciudad de México y veía en esos tiempos los efectos de las emisiones de la refinería Azcapotzalco, el Águila, ahora afortunadamente el Parque Bicentenario, que duraba la pintura de las casas? Esos son los efectos de la lluvia ácida, ¿no? Entre otros muchos a la piel y demás, de acuerdo a las propias concentraciones del azufre cuando eso está sucediendo. El problema es respirar el azufre, las emisiones de Si ya platicaba que en la mezcla con la humedad, el agua, nuestros pulmones están llenos de humedad. Entonces, dependiendo qué tan cerca estemos del foco de las emisiones, pues esto puede desde causar, ya lo platicaba nuestro colega Bernardo del Castillo en Twitter, una úlcera que te va a causar un malestar y vas a tener que ir al médico para atenderte una úlcera en los pulmones. Hasta si estás muy cerca, pues básicamente fundirte los pulmones, hacerte gelatina si estás cerca y tienes la desfortuna de no tener el equipo de protección y respiración autónoma, ¿no? Desde un punto de vista integral, Eric, ¿cuál sería entonces el destino del Sistema Nacional de Refinación que tú vislumbras para los siguientes 2, 3, 4 años? ¿Sentimos una posibilidad de que esto se controle, se mitigue y que se actúe? ¿Te parece que la empresa productiva del Estado está planteando al menos acciones específicas para moderar esta afectación? Es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque además personalmente es un tema que me apasiona. Digo, tuve la fortuna de trabajar en su momento con uno de los tecnólogos de refinación o quien refina más con su tecnología en el mundo y te cambia un poquito el panorama. Pero más que dar mi opinión o lo que Eric o quien sea pueda opinar, yo lo vería o te daría un acercamiento desde el estricto punto tanto técnico de cómo está el sistema y de negocios, ¿no? Y comenzaría por voltear un poquito primero a lo que estamos viendo aquí y luego lo que está sucediendo fuera de México. Con lo que tenemos en México, tenemos 5 refinerías en un estado que es totalmente plausible hacer, ya sea reconfigurado o rehabilitado para trabajar y con ello aumentar no solamente la producción, sino que esta producción sea alineada a los estándares actuales de consumo de combustibles y de medidas, claro, ambientales y de salud que podríamos estar trabajando. Con estos 5 estoy descartando ya un poquito la de Madero, que de acuerdo a análisis estrictamente técnicos y financieros, hay quienes opinan, no digan Eric lo dijo, hay los especialistas opinan que sería más viable lo que de nuevo los técnicos llaman rip and replace. ¿Qué significa eso? Mejor cierras y le buscas una mejor utilización y tienes, ojo, esto ningún gobierno ni ninguna empresa piensa en tirar fierros a la basura. Eso es un criterio inexistente en los negocios, ¿no? Piensas en monetizar la infraestructura, de nuevo, los fierros como tal, para obtener ganancias a partir de eso, que es algo totalmente viable, es un camino que existe. Fuera del tema Madero, decía, tenemos estas otras 5 que con una inversión, y aquí es donde comienza a ser el juego. ¿Qué tanto de inversión? Bueno, de acuerdo a números de mercado y a lo que especialistas dicen, con quizá una inversión igual o menor a la de construir una nueva, podrías rehabilitar y reconfigurar las 3 que es necesario, o sea, rehabilitar las 5 y rehabilitar las 3 y reconfigurar las 3 que es necesario para ajustarlas a los estándares, de nuevo, de petrolíferos ambientalmente no amigables, no voy a tampoco exagerar esta industria que yo amo, pero que no causan un daño tal como el que la producción actual está causando, y además incrementar la producción, que es una de las metas del actual gobierno. Entonces, eso respondería con qué es lo que tenemos en México, qué es lo que está sucediendo en el resto del mundo. Me iría al ejemplo más cercano que tenemos, que son Colombia y Brasil. Ellos lo que se dan cuenta es que
el tema de procesamiento de hidrocarburos y más aún la venta de petrolíferos tiene márgenes muy chiquitos, porque esto, a ver, aunque ya lo hemos platicado en este espacio, que no será sorpresa para nadie, la refinación, no solamente en 2020 es el peor año que ha existido desde que esta industria existe o fue creada, en términos de márgenes, vaya, de utilidades o ganancia, para que sea más sencillo de entender. Además, desde hace por lo menos 6 años, 2014, que fue un parteaguas en la industria petrolera, ha sido el subsector de la industria con menores márgenes. Y cuando hablo de menores márgenes, hablo de que en las refinerías más eficientes y tecnológicas del mundo obtienen márgenes alrededor del 6%, si bien les va. En México estábamos alrededor del 4% en 2017 y a partir de ahí comenzamos a cambiar. Recuerden, dije esto porque se cambió el criterio de utilización, no por temas técnicos, son más bien financieros. Entonces volvían estos dos países de Sudamérica, dijeron, bueno, los márgenes son muy chiquitos como para que un Estado lo sostenga este negocio, vaya, para ganar tan poco, y el riesgo es muy alto, ¿no? Riesgo, pues no necesito darles muchos ejemplos con lo que ya vimos esta semana, ¿no? Entonces lo que decidieron, el caso Brasil es el más impactante, de 13 refinerías tiene en oferta comercial 11 de ellas, ya colocado 6, y el plan es seguir con 11, o sea, faltan 5 todavía por vender. Su red total, vaya, que abarcaba no solamente Brasil, sino un par de países más en Sudamérica, fue comercializada, y en la suma por la venta de ambos subsectores, es decir, el de refinación y el de comercialización de petrolíferos, ha obtenido ingresos a la nación, porque también ellos funcionan como una paraestatal, de alrededor de casi 30 billones de dólares. Que creo que aquí en México nos caerían bien en este momento, ¿no? El caso Colombia también, ellos han ofertado y comercializado todo lo que era su red de comercialización de petrolíferos, ¿no? Y obtenido ingresos que antes eran márgenes muy menores de utilidad, ¿no? Se vuelve entonces un tema del que tenemos que seguir al pendiente. Dependiendo de la evolución de la dieta y del mantenimiento que se le dé, podremos volver a ver un evento masivo como los anteriores en cuanto a emisiones, pero ¿te parece factible que tengamos un accidente en alguna refinería en los siguientes años? De nuevo, es muy aventurado a poner la bola de cristal en un tema técnico y fortuito como este, porque todo accidente tiene un tema que acaba por ser fortuito, pero lo que es innegable es que si tú tienes un hito de mantenimiento que desatiendes, lo único que pasa es que se agrava. Si un hito de mantenimiento se agrava, existe mayor probabilidad de que tengas un accidente mayor. O sea, eso es una regla, no hay cómo darle vueltas. Pues entonces es muy interesante lo que nos planteas, Eric. Yo creo que ha sido una de las principales preocupaciones desde el sector energético en lo técnico, en donde nos hemos preocupado ampliamente, no solo, por supuesto, con el estado de la infraestructura y de un sistema nacional de refinación que, como tú bien dices, en este espacio hemos planteado, tiene muchísimos retos, tanto de mantenimiento como logísticos, pero ahora creo que se vuelve una buena oportunidad para que nos dirijamos hacia el otro tema, en nuestro segundo tema de esta sesión. No te pierdas el resto de nuestro programa. Síguenos en @WeTweetEnergyMX para más información. También puedes escuchar este podcast en formato de audio en Spotify y Anchor. Links en la descripción. Si te perdiste el último de nuestros programas, dale click al video en pantalla. Gracias y hasta la próxima. WeTweetEnergyMX.